Bienvenidos a Conversaciones Humanas, un ciclo de entrevistas para hablar de deporte y salud mental. Hoy lo tenemos a Jorge Fernández, padre y entrenador de Leila Fernández, finalista del US Open 2021, y además Jorge jugó en Canadá al fútbol de manera semiprofesional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Aquí muy bien, Francisco. ¿Y ustedes cómo están? Bien, todo bien. ¿En Miami te encontramos? Sí, absolutamente. Aquí disfrutando del sabor que trae Miami, de la calor, ¿no? Del buen ambiente. Entonces, muy contentos de estar acá. Bien. Jorge, ¿qué factor crees que ocupa lo mental en la vida de un deportista? Eh, Personalmente, como jugador y entrenador, para mí es no menos de un 80%. Y si estamos hablando del top de los mejores del mundo, entonces de los mejores del alto rendimiento, ya estamos hablando de 90% y para arriba, dependiendo de la persona. ¿Y esto cómo se entrena? Es algo muy complicado de entrenar, pero lo primero que yo siempre eh, pienso es que uno tiene que tener un programa que uno tiene que seguir. Entonces no puede ser una conversación de una horita y bueno, y de ahí nos despedimos y entendemos lo que pasó y cuál es el problema que uno tiene y se va, ¿no? Es un programa como un programa de tenis que estamos, por ejemplo, en este ciclo de entrenamiento, vamos a entrenar el forehand, ¿no? Bajo condiciones muy específicas. Entonces, la mente también se entrena de esa manera, ¿no? La manera que uno piensa, la manera que uno piensa bajo estrés, bajo presión. Entonces, solamente un programa puede traer esas condiciones, esas variables para uno poder practicar cómo hacer eso. Este programa hay que, o sea, este tipo de entrenamiento hay que arrancarlo cuando ya se es profesional o es conveniente arrancarlo igual que cuando se arranca a sacar. Eso es una excelente pregunta. Personalmente, eh, si uno tiene jugadores de alto rendimiento, se comienza ya. Si uno tiene un jugador en alto rendimiento, un programa que dicen que es clasificado, definido como alto rendimiento, me parece imposible de no tener un programa de mentalidad, de psicología, de deportista, para, no importa la edad. Si es un programa de alto rendimiento, tiene que ser así. Si es recreativo, es otra cosa. Em, ¿Les cuesta, por lo que vos ves, a los tenistas vivir con las presiones que tiene ya ser, la elite, para la elite? ¿Les está costando un poco? Mucho, mucho. Les está costando mucho. Pero no creo que sean muy diferentes que otros jugadores profesionales de otros deportes, ¿no? El mundo ha cambiado enormemente. Eh, las cifras que uno habla para un jugador son cifras extraordinarias y bueno, entonces el público tiene su opinión sobre eso. Entonces eso trae un nivel de presión un poquito más, ¿no? Más avanzada porque eso ya es, no, eso es información muy, no, ahí comercializada, ¿no? Ahí está por todo lado, en todos los periódicos, en todos los sitios web. Entonces ya la gente se da cuenta qué es lo que están ganando. Entonces, cómo se pueden quejar, cómo pueden, ¿no? Eh, decir cosas que verdaderamente uno, ¿no? Entre paréntesis, persona muy normal, tenemos mucha más presión que ustedes. Entonces eso complica. Después de eso, eh, todo lo que es no, Instagram, Facebook, todo, no, TikTok. Entonces eso
son segmentos de 20 segundos, de 15 segundos y da una impresión al público y de nuevo no les favorece a los jugadores profesionales porque no abren la ventanita un poco y bueno, uno se da la idea que ellos tienen la vida muy fácil. Entonces después le da más presión al jugador de por qué todo esto está pasando. Entonces, esos son presiones externas, aparte de las presiones de jugador, de estar en un negocio a donde tenemos que ganar sí o sí, ¿no? Donde tenemos después presiones también comerciales ahora, ¿no? Entonces, sí, es mucho más complicado de lo que era en el año 1984. Y vos decías, todo el mundo te conoce y lo que pasó con Leila, que bueno, que pasó con muchas tenistas del circuito, es que fue una erupción impresionante llegando a la final de un Grand Slam, ganándole a varias top 10, a varias jugadoras que han ganado Grand Slam. Y cómo cambia el mundo, o sea, cómo es el mundo para Leila y cómo es su entrenamiento o la parte mental del día 1 del US Open al día posterior a la final con Raducanu. Es noche y día. No, si uno tiene, muchas veces me preguntan y yo ahí rápidamente contesto, bueno, seguimos con los mismos entrenamientos, pero no quiere decir que estamos, no, que es igual que siempre, porque ahora los entrenamientos tenemos gente que se presenta. Ayer nos entrenamos, por ejemplo, y se presentó un grupo de niñas y también de hombres que estaban ahí, que justamente son turistas de Barcelona, entonces ahí las fotos. Y cuando antes del US Open, creo que ni los pajaritos nos miraban entrenar, ¿no? Que eran dos cosas, entonces son completamente diferentes. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es concentrarnos verdaderamente de cómo manejar esa presión externa que no existía antes, ¿no? Y es muy complicado porque no tenemos el tiempo necesario para hacerlo de una manera adecuada, porque ahora tenemos responsabilidades de patrocinadores, tenemos responsabilidades de los torneos, porque los torneos nos quieren también ahí, ¿no? Entrevistar para hacer un poco de publicidad para los torneos. Entonces, todas las horas de entrenamiento que usamos tenísticamente, mentalmente, físicamente, ya no existen, están cortadas. Entonces, se nos presenta un challenge muy, muy complicado. Y bueno, ahí uno tiene que ponerles prioridades y yo le he puesto ahora, tuve que darle un poquito de tiempo para ver también cómo Leila iba a ajustarse, ¿no? Entonces, ya viendo cómo ella se va ajustando, ahí yo voy analizando cuáles son las prioridades. Entonces, para nosotros en este momento, la prioridad va a ser verdaderamente físicamente y mental. Y la parte mental para ella es ahora cómo asumir la responsabilidad de ser alguien que es reconocida por ese éxito que tuvo ese momento y de ahí manejarlo para seguir progresando y que sea un impulso y no un peso. Entonces eso, conversaciones un poquito más interesantes. Y cómo, te iba a preguntar cómo lograron con el equipo que, porque ella gana el US Open, ya llega a la final del US Open hace 7 meses, y si bien no, no repite en Australia, ya ganó un torneo, ganó en Monterrey, ganando una final extremadamente mental, si le queremos poner, contra Camilo Osorio. ¿Cómo están haciendo para que sea, como vos decís, para que aquella experiencia de Nueva York sea más un impulso que un peso? Es una excelente pregunta, honestamente, porque
eh, mucha gente llega a conclusiones sin hacer la pregunta. Entonces, hay dos aspectos, ¿no? El primer aspecto es de ya saber que toda contraria que va a entrar a jugar con ella está jugando su final. Y eso cambia, porque cambió de la jugadora que estaba cazando ahora ser la jugadora que todo el mundo va a cazar. Entonces eso ya es otro tipo de preparación, ¿no? Y no es fácil. Entonces, ¿es que lo está haciendo bien? Sí lo está haciendo bien, porque obviamente no le fue muy bien en Australia. Para mí no es abnormal. ¿Okay? Conocemos las razones y no es nada complicado. Haber parado tanto tiempo, ¿no? Bueno, parado de competición porque estamos entrenando y regresar le costó mucho, ¿no? Mentalmente poder aguantar el tsunami de jugadoras que la estaban atacando en el torneo de Monterrey. Muy difícil. Y después de eso, obviamente, Indian Wells, que repitió lo mismo que hizo el año pasado, ¿no? Cuarta ronda, que para mí es excelente. Eh, pudo asumir esa responsabilidad de quedarse en eso mentalmente, de saber que cada ronda vienen esas contrarias, vienen a jugar una final, entonces tienen que entregar su mejor, si no, no va a poder progresar a la próxima ronda. Esa es la primera parte que lo que ha cambiado. Entonces, la preparación es diferente, ¿no? Uno tiene que estar más atento a los detalles, ¿no? La ejecución del plan del partido es diferente. Y eso no es algo que ella vivió antes. Y obviamente la segunda parte es de cómo equilibrar las responsabilidades de entrevistas, de media, de patrocinadores, etcétera, y la necesidad de entrenar. No, ahí en Indian Wells no había un solo día que entrenamos solos, ¿no? Entonces se nos hace difícil también porque yo también tengo que cuidarme de una manera de no decir lo que quiero decir. No, es difícil de entrenarse en ese ambiente, ¿no? Y ahora entiendo muy bien porque siempre los entrenadores de tenis casi nunca hablan. Entonces, en cambio, en el fútbol es diferente, ¿no? Es completamente diferente. Pero esas dos partes han cambiado enormemente y yo creo que estamos progresando muy bien. Leila, desde el comienzo de su carrera, ella siempre ha progresado todos los años. No es una jugadora que está ahí abajo y ¡boom! Hace la explosión. Siempre ha ido progresando poco a poco de una manera muy responsable. Entonces, cuando ella llega a un punto, es verdaderamente está bien estabilizada en muchas cosas y eso todo es no de cabeza, no sale solamente del tenis. Jorge, dijiste algo muy interesante que es equilibrar la parte, si se quiere, más tenística con la parte de todo lo que rodea al negocio. Hay que hacer un equilibrio entre esas dos pelotas. Y yo te traigo una tercera, a ver cómo se mete en esto que es disfrutar, que puede parecer algo sencillo, pero hay muchas jugadoras y jugadores que parecen tener una frescura y- y una conexión muy fuerte con el deporte, y hay un momento en el cual no sé si es que se empiezan a endurecer o a perderlo. ¿Hay lugar para disfrutar en la elite donde están ustedes ahora, en el top 25, peleando los grandes torneos? Sí, siempre hay manera de poder disfrutar, solo que la inocencia se nos va, ¿no? Uno ya se da cuenta de muchas verdades que uno pensaba que cuando uno tenía 8 años, 9 años,
Ya no son iguales. Ah, sí, verdad. Papá no es perfecto. No me había dado cuenta en los últimos 10 años. Entonces, llega el momento a donde la inocencia se nos va, conocemos las verdades y tenemos que encontrar ahí el amor y la pasión por lo que siempre nos ha gustado. Entonces uno escucha mucho eh, cómo disfrutar, ¿no? El sacrificio, no cómo disfrutar en el sufrimiento. Y eso es algo muy difícil que muy poca gente lo puede hacer. Entonces, si no, por ejemplo, ¿cómo es posible que alguien se levante en la mañana y quiera ir a correr un maratón? ¿No? Ok, darse una trotadita de unos 2 kilómetros, ok, 3 kilómetros, máximo 4. Pero correr, que creo que son 42, 44, algo así. 44 kilómetros. Uno le tiene que gustar esa parte a donde uno comienza a sufrir, a donde no puede respirar, donde la angustia nos entra, las piernas se nos hacen, ya no son piernas humanas, son piernas hechas de concreto, ¿no? Entonces ya ahí a uno ya sabe en qué se está metiendo. Y es ahí a donde uno, lo que yo le dije a Leila la vez pasada, que no andaba muy contento con ella. Y le dije, le digo, te has olvidado quién tú eras cuando tenías 8 años. Te olvidaste. Y por eso no estás jugando bien. No, entonces es ese balance de no olvidarse de por qué nos metimos en este deporte, primeramente. Y ahora ir a buscar ese sentimiento bajo condiciones que son abnormales. Es algo muy injusto, pero es así. Es así en todo, ¿no? Un abogado algunas veces tiene que representar o presentarse en un caso que a él o a ella no le nace normalmente de defender, ¿no? O de meterse en ese argumento. Pero uno se metió en esa profesión justamente para eso. Solo que cuando uno llega ahí ya se da cuenta de verdades que uno no se imaginaba antes. Ahora lo que siempre le digo a Leila es que no hay problema. Paramos. Yo no tengo ningún miedo de parar esto. Y ahí es cuando ella me mira y me dice, no, quiere seguir, que eso es lo que ella quiere hacer. Entonces, ella está aprendiendo, que es la parte también injusta, que la gente se imagina que ella ya tiene todas las respuestas, ¿no? Ella a 19 años, no, debería de saber ya cómo manejar un Grand Slam en Australia. Ujú. Y esto viene de mucha gente que ni siquiera ha pisado el piso del US Open en Nueva York y el piso en Melbourne. No tiene idea de las condiciones. No tiene idea cómo cambia la nutrición. La calor es diferente, ¿no? Entonces, yo le explico a ella que ignore todas esas opiniones y que ella está en muy buen lugar porque está aprendiendo. La meta para nosotros es que a los 21 años yo voy a poder decir que normalmente ya estás formada profesionalmente. ¿Qué quiere decir? Que no es tenístico, ya puede manejar los torneos, las giras, el circuito, ya lo puede manejar, a donde se presenta conoce todo, conoce los restaurantes. Nosotros no pues, ni sabemos a dónde ir a comer, Claro. ¿me entiende? Entonces nos demoramos 48 horas simplemente para ubicarnos y de ahí tenemos que presentarnos, poner la sonrisa y no jugar bonito tenis, sino pasar la ronda ganando. No podemos ganar 5-5 o en 3 sets. Tenemos que ganar 2-2 para que el público pueda decir, ah, no, sí, lo están haciendo bien. Entonces, esa parte es para que ella se dé cuenta que tenemos 2 años para verdaderamente establecernos en el circuito y conocer todo lo que se nos viene, cómo manejar las responsabilidades de patrocinadores, de prensas, etcétera, y cómo manejar la opinión muy importante del público, porque yo siempre digo,
El público puede opinar, no importa de lo que sea. Y nosotros como profesionales tenemos que no solamente escuchar, sino aceptar y tratar de colaborar, ¿no? De ver cómo uno puede también educar, ¿no? El público para que se den cuenta que no es porque no estamos tratando de hacerlo, sí lo queremos hacer. Entonces espero que en esos 2 años ella pueda equilibrarse, encontrar su sonrisa y disfrutar de los momentos difíciles, que si uno siempre ha soñado, justamente yo siempre hago esta pregunta a los jugadores que pasan por mis manos. Final del US Open. No mentiras. Okay. Y esto es antes que ella llegue al final del US Open. Okay. 2 opciones. Ganar 2-2. Público así más o menos metidos. O ir 3 sets. 5-4 en el tercero, 5-5 en el tercero. Y pierdes 5-7. Pero la afición se vuelve loca. El mundo entero comienza a mirar el deporte de otras formas, ¿no? ¿Cuál tú quieres? Elige una. Y casi 99% de los jugadores siempre eligen perder y que la afición explote. Entonces eso pone una dinámica muy interesante cuando estamos hablando de la psicología de un jugador, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en 2 años ya cuando cumpla 21 años, ya 22 años, va a entender lo que quiere decir la responsabilidad del circuito y va a poder disfrutar de todas las dificultades que uno encuentra y más que nada aceptar las restricciones que ella va a tener como jugadora, porque no es restricciones normal, común y corrientes. Bueno, me quedaron picando muchas cosas de lo que dijiste recién, pero hay algo particular que es, le dijiste si hace falta paramos, que pareciera ser como muy difícil parar, me da la impresión desde afuera, pero que cuando, a no ser que los jugadores se quemen, o sea, o que el físico les avise, o que la cabeza les explote, como ya pasó en varios casos, y es muy difícil que paren. O sea, no sé, el caso de Andrescu, que decidió parar e ir a un retiro en Costa Rica, es como, es muy particular, lo veo como algo buenísimo, porque en otros ámbitos de la vida, o sea, en otras profesiones, tenemos más esa opción, pero puede ser que haya algo como que el reloj les está con, tal vez no es tanto el reloj, sino como que la presión es, bueno, apúrate, es ahora, no puedes parar. Sí, ese es el mundo. Mucha gente nos dice que tenemos mucho tiempo. Siempre le dicen a los jugadores, tienen mucho tiempo. Y yo digo que es la mentira más grande que puede existir en el deporte. Okay. Se lo dije de esta manera, se los presento de esta manera a mis jugadoras, no solamente a Leila, no, particularmente para Leila, porque ella ya ha llegado, está ahí en el circuito. Si uno tiene la idea de ganar 2 Grand Slams, vamos a ponerle Roland Garros, y tu carrera es de 10 años, ¿cuántas oportunidades vas a tener de ganar un Roland Garros? Solamente 10. Porque desgraciadamente Roland Garros no se juega 3 veces al año. Entonces, ¿es que tenemos mucho tiempo o no? Si solamente tienes 10 oportunidades para ganar 2 veces, eso no está muy... Y estamos hablando de ganar, no de presentarse y hacerlo bien. Entonces, esa idea que tenemos mucho tiempo es una gran locura, es una gran mentira. Y eso es en una vida profesional normal. Ahora, ¿qué pasa de un simple matrimonio? ¿No? ¿Qué pasa de tener una lesión? ¿No? Ya nos quita el tiempo. Una lesión no se cura
de un día al otro. No nos podemos olvidar que estos jugadores están en entrenamiento y en competición siempre. No hay nadie que los reemplace. Entonces la máquina tiene más oportunidades de dañarse que sobrevivir. Federer, sí, pero mírale las lesiones que ha tenido desde el comienzo, no es la única. 3, 4, 5 lesiones, cirugías, Nadal igual, ¿no? Pero ellos tienen, me da la impresión que para ellos disfrutar es también el challenge de regresar, de volver a subir. Ya estamos aquí abajo, nos vamos para abajo y regresamos. Y eso es algo que les gusta, es hasta aquí. Entonces, es imposible de decirle a un jugador que tiene mucho tiempo. Yo creo que es una gran, gran mentira porque ya los pone psicológicamente en otro ambiente. Porque cuando les pasan cosas malas, se van para abajo. Porque se dan cuenta que 2021 se convirtió en 2023. Se dan cuenta que no 20 en el mundo, 5 en el mundo, ahora estamos 40, 50, 70. Entonces, cuando uno les habla las verdades, ya podemos comenzarnos a concentrar en lo importante. Entonces, es muy chévere, muy impresionante que jugadoras como Andresio han escogido ponerle pausa a su carrera para ir a tratar de arreglar su situación. Pero al mismo tiempo, yo veo eso, yo soy una persona muy proactiva y yo quiero evitar esa situación completamente. Claro. ¿Para qué esperar que algo nos pase de una manera negativa para recién reaccionar? Si ya sabemos que puede pasar, ¿por qué no hacer las cosas de la buena manera para evitar eso? Sí. ¿No? Esa es la clave y no solamente la clave, pero es la responsabilidad de los entrenadores de no quemar su jugador. A la gente me ve empujar a mis jugadoras y las empujo, pero las empujo emocionalmente, físicamente, psicológicamente, pero ninguna está quemada. Y regresan con sonrisa el otro día. ¿Por qué? Porque hemos preparado la parte mental a donde ellas aceptan el trabajo, el labor, la dificultad, ¿no? Las demandas, porque es algo trabajar fuerte, pero cuando uno dice, ya estás trabajando fuerte, pero tu esfuerzo no está ahí, ya mi demanda ya subió de nivel. Entonces muchos jugadores no saben, no reconocen eso y causa presión en vez de ánimo y se vienen para abajo. Entonces son cositas así pequeñas que uno tiene que darse muy cuenta. Y yo nunca me he metido en nada, Francisco, que yo no esté listo de decir, no es para mí, nos vamos. Porque esa es la belleza de nuestra vida, del mundo en el que vivimos, es que tenemos esa opción. No estamos en otros países del mundo a donde los gobiernos nos están forzando de hacer el deporte. Si mi hija quiere abandonar el tenis mañana y me dice que quiere ir a viajar un año, obviamente me va a causar muchos dolores de cabeza por otras razones completamente aparte del tenis, ¿no? Pero yo sé quién es ella y le doy el permiso. Si ya es una adulta, ¿no? Nosotros la hemos tenido en nuestra vida, sabemos lo que le hemos enseñado, entonces, ¿por qué ponerle duda a eso? Entonces, yo creo que cuando uno le pone duda a eso es cuando estamos ahí ya forzando, pero cuando uno le dice a alguien, está la puerta abierta cuando quieras. Entonces, respira y dicen, ¿sabes qué? No, me voy a quedar, porque parece que este señor está serio con esa propuesta. Entonces, mejor no jugar ese jueguito. Pero, de nuevo, es mucha psicología, cosas muy pequeñas que un entrenador puede decir. Y para mí el ejemplo perfecto es Barty, que se salió al comienzo, regresó y se fue número 1 del mundo, ¿no? Entonces, pausas pueden existir, pero no necesitan ser pausas profesionales de psicología. Uno sabe cuando uno necesita unas vacaciones, ¿no?
Eh, el mismo ejemplo se puede decir a la gente que le gusta tomar alcohol. Uno sabe cuando uno se pasa ya de mano. No necesitamos hacernos alcohólicos para ir a recibir ayuda. Uno se puede ayudar en camino, decir, ¿sabes qué? Y este fin de semana fue un poquito demasiado y creo que voy a dejar, voy a, ¿no? Entonces, pero esa es educación, ¿me entiendes? Es educación, educando que es normal de poner pausa. Y Barty puso una pausa a su carrera. Y para mí lo hizo de una manera excelente. Se acaba de retirar del tenis. Para mí es un dolor enorme. Es un dolor enorme por muchas razones. Yo creo que la profesión necesita Barty, ¿no? Pero es decisión personal, ¿no? Entonces, yo creo que está dejando un hueco enorme en el deporte. Pero es decisión personal. Y bueno, felicitaciones por todos tus logros y le deseamos lo mejor, pero más que felicidad es dolor, porque yo siempre veo lo que la afición necesita, ¿no? Yo siempre veo lo que el deporte necesita. Nosotros no somos más grandes que el deporte. Entonces, me hubiera gustado que un par de años más, ¿no? Que ayude a la juventud subir, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Jorge, hablaste de las lesiones como algo que frena mucho. ¿Qué lugar le das eh, a factores internos, o sea, que no serían físicos, en que generen lesiones? 100%. Ok. No, no es 90%, 100%. Si tu cabeza no está bien, no, mi mamá siempre me decía, mente sana, cuerpo sano. No, mente sana, cuerpo sano. Después me decía, cuerpo sano, mente sana. Entonces, yo sé que cuando yo personalmente no estoy bien de cabeza, estoy pensando demasiado, el estrés está un poquito alto, tengo más dificultad en hacer los movimientos físicos de una buena manera. Entonces, se resbala un poquito entre la lesión. No, es muy normal. Y si la gente no me cree, por favor, tengan un día horrible emocionalmente, que están muy estresados. Vayan a trotar, vayan a hacer sus Eh, ejercicios. No, y vamos a ver cómo los manejan. Y eso es gente normal. Entonces, ahora estamos hablando, ¿no? Cuando yo lo comparo a autos, estamos comparando así las jugadoras que son autos como Fórmula 1, que cualquier cosita que está un poquito diferente, ahí pasa. Entonces, y en esa pequeña, no, de la manera que estoy comparando, el cerebro es el que está manejando. Entonces, si el cerebro hace, el carro se va, se desvía, hay lesiones, se acabó la carrera, tenemos que ir al garaje de nuevo, los ingenieros a ver cómo pueden arreglar eso antes de la próxima competición. El cuerpo es igual, el cuerpo es igual, ¿no? Entonces, uno tiene que estar muy consciente que para mí, no, que cuando uno no está mentalmente bien, acabamos de multiplicar doble o triple las oportunidades de tener lesiones y de ahí se viene lo complicado. Entonces, si uno tiene que aprender a manejar la cabeza porque tienen consecuencias muy grandes en otras partes de la vida, ¿no? Entonces, es otra razón de por qué uno tiene que ayudar a estos jugadores en programas, ¿no? El problema también, Francisco, es que los programas que existen en este momento, la mayoría son de profesionales que nunca han jugado deporte, ¿no? Entonces eso es complicado, ¿no? Porque los jugadores que nosotros tenemos les hemos hecho creer que no hay límites. Entonces de empujar el límite. Y para una persona normal, uno no sabe lo que eso quiere decir. Entonces, siempre escucho, ¿no? Y digo, se ve que esta persona no ha hecho deportes.
porque ese no es el consejo que yo les daría en este momento. No, no hay un solo programa que yo pongo a mis jugadoras que yo no hago primeramente. Sí. ¿Cómo alguien te puede decir que a los 26 kilómetros del maratón, cuando te sientas mal, lo que tú tienes que pensar es en el solcito y en algo bueno? No, ponte en un área, no, de tu vida que te gusta. ¿Sabes lo que quiere decir correr 26 kilómetros? Lo último que quiero pensar son en los conejitos y en el sol. No, denme agua, por favor, ¿no? Y un auto, ¿no? Y que me abran la puerta. Entonces, esa es la parte que uno no se da cuenta. Entonces, pero cuando uno habla con un jugador, con un maratonista, te pueden decir, mira, lo que va a pasar es que vas a golpear una pared increíble. Y esto es lo que normalmente vas a sentir. No puedes respirar, no parece que puedes dar un paso más, ¿no? Se te va, y peor, puede hacer que no veas bien, que tu visión se te vaya. Todas esas son cosas, indicaciones que deberías de ir al hospital. Claro. Pero no, el que lo ha hecho te dice, esa es la pared. Y ahí es a donde tienes que traspasar esa pared. Y si le das simplemente 5 minutos más, después vas a ver de nuevo todo normal, vas a respirar bien, ¿no? Y eso es un peligro enorme porque estás poniendo la vida de alguien en una situación muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un peligro no solamente de cabeza, pero sino físicamente. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a, primeramente, quién te está dando la información y a quién se la estás dando. A una persona común y corriente, ok, creo que pausa, pero a un atleta de alto nivel uno le tiene que decir, ¿sabes qué? Esto es normal, ¿va? Pasa, ¿no? Y ponte contento que sigues vivo, ¿no? ¿Cómo es eso? Contento que sigo vivo. Entonces, es algo muy complicado cuando uno habla con especialistas que o no han trabajado con atletas o que ellos mismos no han hecho el labor. No tiene que saber escoger eso de otra manera. No, no quiere decir que no puedan hablar, no es eso lo que estoy diciendo. Ah, claro. Cualquier persona te puede dar información que es muy buena, pero creo que la relación tiene que estar ahí para poder hacerlo de una buena manera. Hablaste durante este rato muy interesante de muchas emociones, que las fuiste diferenciando. ¿Cuál es, según tu experiencia en el tenis de alto rendimiento, en el tenis profesional, cuáles son las emociones que más se viven? Yo apostaría que el miedo está. Para mí, nervios, ¿Sí? frustración, Eh, miedo, cólera. Okay. Es casi siempre idéntico. Uno entra con esas emociones y siempre acaba en esa cólera, ¿no? Ya la frustración ya no se aguanta más y tira la raqueta, ya sabe que la uno va a raqueta. perder, ya. Entonces pero no hay un solo partido que uno no sienta esas 4 emociones. Eso es para mí lo más normal. No, la gente que dice, mira Leila, cómo está de calmada, nada. Ya, pero si la abrimos, vamos a ver así unas emociones altas y bajas y que es normal, que es muy normal. Uno tiene que entender que la conclusión puede ser perder el partido y eso te da cólera, ¿no? Entonces uno tiene que preparar la mente que cuando uno comienza a sentir esa emoción, ¿cuáles son nuestras opciones?
¿no? Y yo creo que Nadal, ¿no? Lo dice, pero perfectamente, ¿no? Él, en su caso de él, en la persona que es Rafael Nadal, él pelea toda bola como si fuera su última bola, su último punto. Entonces eso ya te pone psicológicamente en otra posición que no te importa la conclusión, porque la va a pelear igual desde la primera hasta la última. En cambio, hay otras personalidades, otros entrenadores, otras maneras de ser, donde te dice, hey, tranquilo, estás 40-15 arriba. Yeah. No necesitas pelear esa bola como si fuera tu última bola, porque no es tu última. ¿No? Entonces, eso ya trae otra dinámica. Pero en todos esos casos nos presentamos con lo mismo, que es nervios, ¿no? Frustración, miedo y la cólera que nos entra de no poder, ¿no? Que no poder tener esa conclusión que uno quiere. Entonces es muy importante de saber que la mente controla las emociones, ¿no? Y tiene que practicarlo. Ahora, vos explicabas esto, pero cuando estás en esas situaciones de depresión, porque, o sea, charlándolo y racionalizándolo es fácil entenderlo. Ahora, cuando te está pasando, ¿qué herramientas eh, usan para tratar de poder distinguir? O sea, por ejemplo, Claro, Leila medita, por ejemplo, hace algún ejercicio de respiración, como para que en ese momento que te entre y que sube y que sube y que sube y que sube y que sube, reconocer todo esto que vos fuiste explicando y poder parar y decir, bueno, sí, me está pasando esto, puedo perder el partido, es esta pelota. Puedo perder el partido, es esta sí, pelota. sí, absolutamente. Simplemente las derrotas que ha tenido Leila hasta ahora, en este año, vamos a hablar simplemente de Sí, este año. Ella es la primera que te va a explicar y te lo va a decir, que no pudo controlar sus emociones. Y cuando no pudo controlar sus emociones, lo que pasó es que todo en su cabeza se puso muy oscuro, muy gris, y no tenía la lucidez para encontrar las soluciones que normalmente ella puede hacer, porque Leila tiene muchas herramientas para muchas diferentes situaciones. Se te va la lucidez, no puedes hacer eso. Entonces lo importante es de encontrar para su jugador, porque todos los jugadores son un poquito diferentes. Lo que a mí me gusta decir es un proceso de restablecerse. Yo sé que esto va a sorprender mucha gente, con un tono un poco sarcástico lo digo. a ver, No, nunca vas a jugar un partido perfecto, pero siempre uno cree que puede. Y siempre la sorpresa es que cómo es posible que hice ese error. ¿Cómo es posible? Fácil. Yo siempre se lo digo a Leila y a Bianca. Ese suizo, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Ansi Fedor. Todavía lo he investigado, Francisco, lo estoy investigando ya años, y todavía no veo un solo partido a donde él ha sacado 100% de primeras bolas adentro, con 100% de puntos ganados. Todavía no encuentro esa estadística. Y estamos hablando, si no es el jugador, el mejor jugador de todos los tiempos, va a ser, pero ahí cerquita. Entonces, ¿cómo es posible de criticarse uno, que uno no puede sacar esa primera bola? O si la saca, no ganamos el punto, cuando el jugador, el más grande de todos los tiempos, no lo hace tampoco. Entonces tenemos el ego demasiado grande, me parece. Entonces ya cuando uno sabe qué tipo de persona tiene adelante de uno, porque la persona es también diferente del atleta, ¿no? Cuando uno es atleta, uno juega un papel. Ya uno puede establecer un proceso de poder no, restablecer
lo que uno quiere hacer, ¿no? Psicológicamente. Entonces, por ejemplo, puede ser respira, camina un poquito más rápido o camina un poquito más lento, hombros para atrás, piensa lo que tú quisiste hacer y haz la corrección y después motívate. Entonces son 4 pasos, por ejemplo, ¿no? Pero esos 4 pasos los tienes que hacer en menos de 15 segundos, Ah, porque ya te están sacando de nuevo. mm, No tienes mucho tiempo. Entonces eso es muy importante de tener ese proceso y practicarlo, no solamente en el partido real, pero sino en los entrenamientos, en el físico, en la vida normal, para que uno después, porque pongamos en la vida normal, te llegan malas noticias, ¿no? Un ejemplo perfecto, perdiste el trabajo. ah, Lo más obvio es de ir al bar, que es lo más ilógico, porque te están diciendo que ya no tienes plata, pero te vas a ir a gastar la poca plata que tienes. ¿Okay? En ese momento de dificultad es cuando uno tiene que decir, ok, vamos a parar, respirar un poco, cuáles son los contactos que tengo, ok, ¿quién soy yo? Sí, 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 yo estoy hecho para manejar esto, no hay problema, vamos, dame mi teléfono que tengo gente que llamar. Así de simple, pero muy poca gente lo hace. Vemos más gentes en el bar, sí. vemos más gente ahí perdiendo la cabeza que cómo es posible, que nunca me he respetado, que no tienen ni siquiera la menor idea, ¿no?, de lo importante que soy yo. Ahora se va a ir la compañía para abajo, que nunca pasa, pero no sé por qué se... Entonces, ese proceso se puede aplicar en todas partes de la vida y es muy importante en un partido de tenis, porque en un partido de tenis hay una conclusión y solamente tienes 15 segundos para poder, ¿no? Y Leila lo hace, no lo hace muy bien todavía, pero lo hace bien. Cuando lo hace muy bien, es muy difícil de jugar contra ella cuando lo hace bien. No, mucha gente dice, su tenis. No, 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 su cabeza está muy bien ahí colocada, hace el proceso muy bien. Cuando hace los errores o cuando la otra jugadora tiene un momento muy bueno, pero se recoloca y boom, y busca la entrada y está muy bien. Entonces, un proceso de unos 3, 4 pasitos en momentos difíciles que uno tiene que trabajar con alguien que sabe. Yo no he hecho simplemente todo el trabajo solo, ¿no? Yo he leído muchos libros, he escuchado muchos videos, eh, también probamos con una doctora muy famosa, que no voy a mencionar su nombre porque no le he pedido permiso, pero esta doctora ha tenido un par de número unos en el mundo y justamente ella le dijo a Leila, dice, tienes todas las respuestas, ¿por qué estás conmigo? Escúchalo a tu papá. y, nos y nos reímos, ¿no? Pero, pero de nuevo, a mí siempre me gusta traer profesionales al equipo que pueden agregar. No es para que que Ah, estén de acuerdo conmigo, al contrario, que traigan otra manera de decir lo que ellos tienen como opinión y no simplemente siempre una voz. Algunas veces uno necesita que su jugador escuche otras opiniones, especialmente cuando han tenido una número uno del mundo, ¿no?, en sus manos. Entonces, bueno, un proceso de 4 pasos, 3 pasitos y se recuperan más rápido. bueno, Jorge, la verdad me quedaría charlando horas, pero no te quiero robar más tiempo como para ir cerrando. Nombraste recién número uno y nombraste la gente que cuando le pasa algo malo, en vez de ir al bar, llama a sus contactos. Igas Viantec, ¿te parece de las personas que cuando le pasa algo malo no va al bar? Me encanta que preguntes eso. Desde el año pasado le voy diciendo yo a Leila, ojo, ahí está la número uno.
Ojo. Y en esa época estaba, ¿qué? Arriba, ok. Pero lo que la gente no se da cuenta y obviamente lo que yo tengo la oportunidad estando en el ambiente es que la veo entrenar. No, veo lo que la gente está haciendo. Niga es una profesional de profesionales. No me puedo recordar una vez que la vi en su teléfono. Cuando ella entra a su calentamiento, lo está haciendo siempre igual. Cuando entra a la pista de tenis, siempre igual. No deja sus rutinas, no, desequilibrarse. No deja sus rutinas para nada. No se puede desequilibrar. Entonces, tenemos todo eso ya en una persona que demuestra para mí una disciplina increíble, una madurez increíble. Y después vemos su tenis, que es otra cosa, que vamos a decir que lo juega muy bien. Y alguien que está constantemente tratando de resolver sus debilidades. Lo habla públicamente. No le tiene miedo a ser vulnerable, diga. Es como si todo el tiempo estuviera abierta a eso. Y creo que fue un partido en Australia. Fue este año, me parece que fue en Australia, que gana una de esas, no sé, batallas de 3 horas y firma en la cámara. Eso fue muy estresante. Vos Sí, decís, sí, o sea, exacto. yo lo estoy viendo, pero qué increíble que vos lo veas y que lo reconozcas abiertamente. Y fue a conferencia diciendo, che, Claro, no puedo más. claro, exactamente. Y eso para mí es alguien que verdaderamente está, no, ahí avanzando de una manera muy avanzada, está progresando de una manera que no se puede estudiar verdaderamente, no es lo normal, es lo normal. Y después le ponemos al nuevo entrenador que ha entrenado a Radwanska, que es otra jugadora de una mentalidad absolutamente alucinante, ¿no? Y hace para una combinación muy peligrosa. Entonces, justamente, obviamente, van a decir, sí, no, pero Barty, ya, está bien, sí, sí. Y Steffi Graf tampoco no juega. Claro. Las cosas son como, pues, no, Sí, en la época de Messi, sí, pero Maradona. sí, sí, sí. Vamos a parar, ¿ok? Porque de todas maneras, aunque sea número 2 en el mundo, está ganando de una manera impresionante. Y no sería en muy poco tiempo antes que esa batalla entre ella y Barty comience a ser ya batallas de leyendas. Entonces, yo no tengo absolutamente nada malo o negativo de decir de Iga. Yo creo que es un ejemplo para el resto de las jugadoras de cómo manejar sus debilidades, cómo manejar su profesión, ¿no? Si no hay otra jugadora, incluyendo Leila, que no se despierta y comienzan a entrenar, a ver las cosas de la misma manera que ella, Iga Swiatek va a ser número 1 por muchos años y va a ser intocable, ¿no? Ese es lo único que puedo decir. Es la referencia para mí como la nueva generación de jugadoras que verdaderamente me impresiona. Y no hay muchas que me impresionan, desgraciadamente, porque cuando uno tiene el teléfono en la mano, como si me quitan el corazón y lo tiran al piso y me pisotean ahí unos buenos 10 minutos, ¿no? La gente de negocio, sí, no, veo por qué es importante. Pero un tenista, hazme el favor y ten tu raqueta en la mano. Hazme el favor y ten algo que tú usas en tu profesión en la mano, ¿no? Y Iga
es esa persona para mí. Entonces espero que Leila se dé cuenta de eso, porque lo he hablado ya muchas veces y se lo he dicho, y ahora que y le dije que iba a ganar este año mucho, ¿no? Y ganó hace poco 1,000, ahora ganó este 1,000, ¿no? Y ahora mi hija me dice, no sé cómo lo haces, pero cuando uno está en este ambiente, no, uno ya sabe quién es diferente, ¿no? Es los mismos entrenadores sabían que Messi era diferente. Ah, No, uno ya sabe, ya se lo ve, muy poca gente, pero los que sabían, conocían a Leila desde que tenía 7 años, 8 años, esa es diferente, hay algo diferente, ¿no? Que se lo ve en los ojos. No, no solamente los golpes, tenemos la mala costumbre de simplemente ver los golpes, pero no ve, uno no mira, observa qué es lo que tienen, el fuego que tienen en los ojos, en el alma, ¿no? Y se olvida que eso es la clave de cómo de lejos van a ir, ¿no? Entonces, que es difícil cuando uno no lo conoce, no lo sabe identificar, pero vamos a decir que Barcelona, los entrenadores ahí que están ahí, estos cuates, conocen un poco del deporte y cuando vieron a Messi, bueno, ok, firmar contrato lo más rápido posible, ¿no? Y es así que funciona. Entonces, IGA es eso para mí, una referencia. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Y la última pregunta es, si te hubiera gustado que te preguntara algo más. Wow, es una excelente pregunta. Esa sí no me la había imaginado. Sí, ahí va. La presión que siente un entrenador. Porque los entrenadores muchas veces se encuentran en situación a donde tienen que decir cosas que no quieren decir para quedarse con el trabajo. O sea, juegan en contra del jugador para jugar a favor suyo. Se puede ver de esa manera. Entonces, esa dinámica causa mucho estrés, mucha presión para el jugador, para el entrenador. Ahora, si el entrenador está en esas emociones, ¿cómo es que ese entrenador le puede decir al jugador que se tenga, ¿no? Ahí calmado y que sea honesto? Tienes que ser honesto con tú mismo, cuando ellos mismos no son honestos, Está, ¿no? Entonces, porque hablamos está bueno. mucho del jugador, pero ¿quién forma el jugador? ¿No? Entonces es algo, si uno tiene un papá que siempre está bajo presión, ¿por qué siempre dicen que si uno tiene un pariente que tiene depresión, uno tiene buenas chances de también salir, de quedarse en depresión también? Si uno tiene un pariente que es ansioso, ¿cómo es? ¿No? Tiene una buena chance de uno mismo ser también ansioso. Lo que quiere decir es que uno también aprende de lo que ve, de lo que vive. Y si un entrenador no dice las verdades, ¿cómo se espera a uno, jugador, que se diga las verdades? Entonces es un tema para mí muy delicado, que yo tengo mucha suerte de no necesitar estar como entrenador ahí. Yo todavía estoy esperando que me voten y no me votan. Entonces, pero eso no es la realidad de muchos entrenadores y es un problema muy difícil de manejar. Pero eso es para otra conversación. Para la próxima. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Francisco.